Partimos con este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Está junto a nosotros hoy día nuestro invitado, 51 de hecho, de este programa, doctor en Sociología y también sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, profesor además, y que nos va a hablar hoy día de un proceso que estamos viviendo como chilenos eh, muy, muy fuerte y que es lo que nos convoca en esta conversación. Está junto a nosotros Manuel Canales, a quien le agradecemos que haya podido participar de esta invitación. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido. Nada, las gracias a las dos por esta posibilidad de conversar con alguna detención, precisamente lo que nombraba, tratar de entender el proceso que estamos. Yo así entiendo por lo nuclear de las sociedad. En vez de seguir temas, hemos de seguir procesos complejos, por lo demás, en su propia complejidad, digo, y en eso estamos. Así que es como, nada, un momento del oficio, el pensar con usted la pregunta que usted trae, digamos. Bueno, escribiste, Manuel, un libro que se llama La Pregunta de Octubre, y que tiene que ver justamente con el estallido social. Pero para llegar al estallido social hay que comprender algunas causas, ¿no es cierto? No, esto no ocurrió de la noche a la mañana ni tiene solamente una sola causa. ¿Cuál dirías tú que es el principal factor o los factores principales que llevaron a el octubre de 2019? Eh, bueno, desde la lectura que yo he ido haciendo del proceso de la sociedad chilena que, que pasa por octubre o que acontece como tal en octubre, y que la pregunta que usted ahora me plantea, ¿qué pudiera tener de propio y distintivo en su acontecer, ¿no? Como asunto histórico, que lo es, a mi juicio, y creo que no solo a mi juicio, obvio, octubre? Eh, yo creo que hay un componente nuclear que entiendo como el agotamiento de un cotidiano, de un régimen de subjetividad, que habiéndose desplegado con éxito bastante notable durante 30 años y algo, eh, en un entrenamiento cotidiano bien instalado en unas reglas del juego coherentes y reproduciendo todas un mismo patrón, un mismo esquema, tal que entonces hubo un conformismo denso que fue la contraparte subjetiva de esa transición como se leía y que no era sino el pleno despliegue hasta en el apogeo de ese cotidiano que tiene una marca que es la marca neoliberal. Es un cotidiano fundado en un principio, es un cotidiano nada silvestre, eh, profundamente, penetrantemente incluso imaginado por José Piñera el año finales de los 70 y con un rango de experimento mundial. Yo creo que eso es lo esencial. Por eso es que es tan profunda la crisis, pues no es una crisis política y es difícil resolverla solo políticamente. Solo sabemos que necesitamos un proceso político que sea capaz de procesar a su vez esta crisis de disconformidad existencial preideológica con un orden social que también era básicamente no ideológico, sino del orden práctico que resulta del entrenamiento, como le digo. Hay un aborrecer lo que antes fue conformidad. Y eso sigue hasta ahora. Las personas en este régimen salen para atrás. No les da para cursar sus vidas como las van trabajando y pensando. Les deja debiendo, les deja con hambre de existencia, que es la misma que se genera en la promesa de la prosperidad que llega hasta donde llega, hasta la suerte de simulación de una prosperidad ya. Y en ese sentido, Manuel, em, muchos dicen que este es un proceso que se viene viviendo desde los 70, puede ser, o finales de los 60, pero finalmente,
¿Cuándo se hace el quiebre? Porque finalmente hemos tenido elecciones tras elecciones, pero parece que en algún momento se produce una división total entre política y ciudadanía. ¿Cuál dirías tú que es ese momento? Bueno, usted cubre un periodo que tiene estos dos grandes quiebres, y luego veremos lo que puede hacer el quiebre interno entre esos dos. El quiebre, y de hecho son dos acontecimientos históricos de una magnitud, a mi juicio, equivalente, el golpe militar y el octubre, la revuelta de octubre, ¿no? En el sentido de implicar ambos un antes y un después histórico de Chile, de terminar una época y sentar la necesidad de la fundación de otra, sobre las ruinas incluso, en el caso violento y hasta criminal, como supimos del proceso anterior, que no es el caso en esta situación, digamos, pero es, para mi juicio, la base de una necesaria refundación de una sociedad que hizo crisis de validez. Ahora, la partición de la política y la ciudadanía, a mi juicio, se da cuando al inicio de la transición se pacta el entendimiento entre lo que eran las fuerzas democráticas con lo que eran las fuerzas neoliberales que estaban dentro del régimen y apoyaban y se sustentaban en el régimen de la dictadura, en esa suerte de pacto neoliberal democrático, para ser justos y precisos. Neoliberal porque se acepta el modelo de sociedad como tal y se le reconoce incluso, como diría Eugenio Tirones, su carácter revolucionario, que era el que le quería y le impuso, quería imponer y impuso José Piñera. Y por otra parte, inequívocamente democrático o de vocación democrática, y usted comprenderá lo fundamental que era eso en esos días, que hasta con un poco más de democracia o algo de democracia ya se tranquilizaba un poco cada quien que viniera de esos 15, 17 años de miedo máximo, ¿no? Entonces, ese acuerdo va a implicar, creo, una necesaria despolitización o propiamente una desconexión de la política y la sociedad. Es cuando se entiende que la política no ha de pensarse como un espacio de deliberación para y medio para la transformación de la sociedad, sino solo, o para hacer cambios propiamente. Como decía José Joaquín Brunner brillantemente, en esos tiempos, la democracia no era para generar ni hacer cambios sociales. Los cambios sociales venían como microcambios, ahora, en la modernidad que conquistábamos, en todos los subsistemas especializados, le llaman en ese sentido desde esa escuela. La educación, la salud, y dentro de eso las organizaciones innovando. El cambio social era ahora solo innovación. ¿Dónde entonces la política? ¿Acaso con unos fondos para apoyar la innovación y no mucho, que tampoco se trata de desviar al mercado? En ese sentido, la política, fíjese usted, vuelve a mirar al techo, como lo había hecho en los tiempos de los fondos. En este caso, además, por lo mismo, vaciada ya de toda posibilidad de intervención, de gobierno propiamente tal, va a ir haciéndose muy débil de sustancia, de densidad, y va a ser fácilmente corrompible. Y probablemente sabemos, el sistema político que tuvimos en estas décadas es quizás el más corrupto que se haya tenido en la historia. Y por forma casi de funcionamiento del sistema, para no incurrir siquiera en atribuciones morales. Era un sistema que funcionaba sobre la base de la posibilidad que el dinero interviniera legalmente, con eso de los fondos reservados y la oscuridad misma, hasta en los nombres, de lo que llamaríamos luego, y que además eso era lo legal, etcétera. No vamos a hablar de eso y ya se olvida, pero es. ¿Y por qué ocurrió? Creo yo, por ese desfonde de sentido de la política, o por esa política que ha de entenderse como un dispositivo funcional. Por eso los partidos pasan a ser, como además
algunos hicieron gala de entenderlo, máquinas electorales, empresas electorales. Y van a usar el marketing en el mismo sentido que quien inventa un producto, y sus candidatos van a querer ser tales, y los votantes van a ser clientes, y ya no habrá ideología, ya no habrá, en fin, y sus fórmulas ya mágicas como el cosismo de Lavín, y por lo tanto de nuevo no hay derecha, no hay izquierda, somos todos grises. Por lo menos en ese tiempo había algo de dignidad estética. Esa mezcla les parecía gris, con algo de trágico respecto quizás a lo que imaginaban como su colorido anterior, revolucionario o esperanzado. No eran grises, ahora son amarillos, son más bulliciosos, cuando el gesto es el mismo. Creo que eran más sabios, los de la tragedia, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, quizás asuntos de colores, cada quien lleva lo suyo. Eh, entonces creo que ahí, precisamente en esa renuncia de la política a mirar la sociedad, a entender la sociedad y a intentar construir o cambiar la sociedad, es donde está la base tanto de las desviaciones de tipo corruptela casi institucionalizada y lo que se va a cobrar después, su profunda desconexión con el sentir popular. Y la izquierda clásica le dio una suerte de, no sé si decir espalda, pero se distanció hasta en los modos de vida y de habla, porque intentó además ser rigurosamente ortodoxa, con esa fe del converso, como se conoce, y por tanto no tiene ya ese sentir, ni sabe cómo responder. Ni acaso se le ocurriera decir que quisiera poner los intereses populares primero, por ejemplo. Por eso quizás nunca más habló de lo popular, ni de la desigualdad. Manuel, Dígame. y hay un tema también que se ha hablado, tú lo decías ahora, en el tema de los conversos y el tema del neoliberalismo. ¿Crees que finalmente lo que ha gobernado es una política que, más allá de que sea de izquierda, centro, derecha, es una política que está corrompida, bueno, no sé si corrompida, pero está permeada por el neoliberalismo, es decir, por la plata, por todo eso? Y esa política finalmente la que no tiene mucha diferencia, una ideología de otra que se va permeando. Eh, a ver, voy a tratar de ser preciso en las connotaciones. Creo que efectivamente tuvimos un régimen político acorde y bien exitoso a la sociedad neoliberal, de la que era su régimen político, como tenemos un régimen educacional, que es un régimen educacional bien exitoso dentro del esquema de la sociedad neoliberal, mientras esa sociedad se mantenía. Tenemos un régimen de AFP o de previsión bien exitoso a su manera y que es también neoliberal. Y cuando digo bien exitoso es que también parecen gustarle y llevarlo como insignia a los propios destinatarios, así llamados también víctimas, ¿no? Es más complejo el asunto. Venimos entrenados en esa práctica y hemos desarrollado los músculos, si puede decirse, subjetivos, acordes a ese entendernos como mercaderes, como capitales, autogestionándose, capturando la mayor cuantía de valor en las negociaciones infinitas por colegio, por lo que fuere, viendo tu número ahí en la previsión, como si fueras un empresario mirando su capital. De hecho, es capitalización individual. Esto era de una coherencia profundísima, entrenada mes a mes, con indicadores además. Bueno, yo creo que por ahí podemos empezar a entender de qué se trataba. Hay un régimen neoliberal de existencia y de sociedad que logró instalarse, llegar a formas muy notables de coherencia y consistencia y hasta de autoelogio, claro, siempre es demasiado, y que empieza a hacer crisis recién, según mi análisis, hacia el 2005-2006, cuando empieza a trizarse la fe ciega en el modelo chileno, donde no cabía una aguja crítica.
Era la economía y sus números azules, la publicidad y su venta de productos, personajes e imaginarios sociológicos, todo al mismo tiempo. Era la misma sociología que dibujaba este orden de nuevas clases medias. En fin, era, eh, eh, era la vida cotidiana que te llevaba a elegir colegio, elegir AFP, hasta para vivir. Elige vivir sano, por ejemplo. ¿Has visto fórmula más expresiva de un ethos? ¿Qué tiene que ver elegir? Vive sano, ¿no? Vive lo que quieras, pero elige. Fíjate, creo yo que eso es el centro del asunto, ¿no? Es la transformación de la existencia en lo que el juego electivo te permite, o lo que permite ser planteado como un juego electivo, cuya figura es el mercado. Todos mercaderes, entonces no hay sociedad. Y si no hay sociedad, ¿para qué va a haber política? Solo para lograr que los subsistemas sigan bien aceitados. Pero la política no ha de intervenir. Eso está en la Constitución del 80. No hay sociedad, no hay colectivo, el Estado, lo mínimo. La política no interfiera. Era la gran confianza y, por cierto, a mi juicio, la gran fortaleza del régimen neoliberal chileno. Ese consenso potente del bloque en el poder de esos años. Y Esa conjunta. en ese sentido, pasó octubre de 2019, vino esta caída, por así decirlo, vino la revuelta, que yo diría fue disminuyendo por el tema de la pandemia, más que porque haya disminuido realmente. Pero vino el 4 de septiembre pasado y parece que la cuestión ahí se dividió enormemente. ¿Cuál es la explicación que das tú para lo que sucedió ahí? ¿Es la gente amando el sistema neoliberal o tratando de no salirse de ese sistema? ¿O es finalmente un desconocimiento? No sé, si la gente no leyó. ¿Cuál es tu lectura sobre por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Buena forma de plantear la pregunta. En todo caso, yo creo que octubre, claro, se detiene, como usted bien dice, se retiene ese avivamiento por la pandemia. Eh, una crisis sobre otra crisis no da el cuerpo ni humano ni social para dos, y menos mal que llovió, porque ese año también fue muy seco, de los más secos. De hecho, ese año quedó marcado en los árboles del cerro. Digamos. Todo ese año fue pesado. Eh, eh, Digo que, sin embargo, tampoco la continuidad de octubre era un asunto que pueda darse por descontado, ni menos entender cuál iba a ser. Pues creo que octubre es una presencia, un acontecimiento de una fuerza social de profundo marca popular y generacional respecto a los resultados de la vida social neoliberalizada, ni siquiera al concepto ni al modelo como tal, sino a sus resultados, en sus biografías y en la de todas, todos. Por eso es preideológico, no es de izquierda ni es de derecha, no es progresista, no es feminista, no es ecologista, no es indigenista. Todo ello podrá converger por resonancias bien entendibles, de opresión, de injusticia, pero la injusticia de la que grita octubre no es la que está nombrada en ese conjunto de otras, por lo demás, injusticias igual de intolerables. Pero estas son injusticias de clase, no son injusticias del género humano. Las otras son injusticias del género humano y asuntos inmediatamente del género humano. Estas también, pero a su vez son propiamente intereses de clase. Cuando octubre se levanta, no está hablando en nombre del género humano, sino de la identidad que saben reconocer entre todos y todas los que están ahí, porque eso sí lo tienen claro, de qué lado son de la sociedad. Y dos, segundo, que tienen bien claro contra quién. Es el asunto. Hasta por ahí llegan las certidumbres. De ahí en adelante la voz es más bien espasmódica, del tipo dignidad, despertar, ¿no? Graffiti. Habla grito, no habla palabra todavía. Silencio ya nunca más. Pero palabra nueva a interpretar esos misterios como dignidad o
despertar, o, pero lo que sí es el soporte, es esa noción de saber quiénes son, contra qué, cuánto pesan, si se presenten como tales, sin ninguna otra partición. Por eso parte esencial del asunto, de la fábula de Octubre, si se quiere, es maravillarse del encuentro de los más distintos modos de los mismos, ¿sí? Como nunca antes, y ninguno que no fuera de los mismos, pero todos los de los mismos, y da lo mismo la variedad del caso. Hasta ahí estaba la fuerza. Bueno, todo aquello, y que por lo tanto tiene una cara clarita de objetación del cotidiano popular general. No es político, es un existencial, es decir, de la vida cotidiana y estructural de todos ellos, más o menos igual. Habían hecho todos los caminos, cumplen todas las tareas, eligen y eligen y eligen y quedan, hasta eligen vivir sano. Y efectivamente, pero deben vivirlo según el estamento al que les corresponde, ¿no? Desde el origen. Entonces toda la elección te devuelve al mismo lugar siempre, porque claro, se elige dentro de tu mercado. Bueno, eso es lo que ahí se interrumpe, pero hasta ahí llega esa fuerza. No tiene proyecto, no tiene actor. De hecho, hasta ahora no ha logrado encontrar lo que con Gramsci o Maquiavelo se habla de el príncipe, su partido, su intérprete, Claro, el su líder o el que organizador, canaliza el poder. el que le da forma y lo hace firme en ese sentido porque lo proyecta, lo reflexiona, lo piensa, lo analiza incluso para, en fin, para deslindar lo que va con él y lo que se le adosa y hasta puede serle impropio, ¿no? Como ciertas formas absolutamente impropias, destructivas de violencia que no ajustan al centro de este asunto. Nunca violencia, por no de ese tipo de sin esperanza. Otra la forma más bien de presencia, agresiva si se quiere, porque no retrocede, pero no violenta como forma básica. Si es, creo yo, lo más fuerte fue esa agresividad popular, eso de no retroceder cuando aparece la fuerza, no la violencia, eso él por sí mismo hizo lo suyo, pero eso ya es sabido. ¿Qué pasa ahora en septiembre? En el libro trato del proceso que se inicia en octubre y le llamo refundación o desmán. Digo que en octubre queda instalada una crisis desde el cotidiano, que es también una crisis del orden político y, por cierto, una crisis del orden público. La pandemia amaina, como usted bien dice, la crisis de orden público y de orden político, etcétera. Pero que no habrá salida, no habrá nueva estabilidad, no habrá una nueva normalidad, como aprendimos qué significa eso con el COVID. No hay vacuna aquí que nos devuelva alguna normalidad. Y todo lo que se plantee como tal, como solución, capaz que sea vacuna, en este otro sentido más popular del término, ¿no? De solución a lo que hay que solucionar, a la crisis que ahí quedó planteada, a la pregunta que deja octubre. Uso la palabra pregunta porque la palabra pregunta viene de un instrumento que tenían los barcos que lanzaban para al mar para ver la profundidad de las aguas. Con un lazo, una piedra pesada, caía y entonces sabían. Bien, el caso es que la palabra alude al vaivén que tiene el aparatito hasta que logra responderse, por así decirlo, cuando toca el fondo. Ahí está la respuesta. Antes es la pregunta. Y creo que octubre nos dejó en ese modo de vaivén, de interrogación, de no sabernos, de no tener repertorio seguro y suficiente, de no tener, como dirán ellos mismos, elencos políticos de la calidad que la tarea parece exigir, o de la altura casi histórica que requiere, aunque hay algunos liderazgos naturalmente notables, como el mismo presidente Boric, por lo demás, según mi opinión, eso ya es un juicio, pero creo que no es que haya ausencia completa de eso, pero imagino que para esta tarea se requieren de trayectorias, densidades políticas, históricas, que no es muy claro que estén disponibles en la situación. O no quieren. Entonces, por ahí va, no sé, son preguntas porque tampoco hay repertorio para Claro. responder. Estamos Esa es en mi hipótesis, desarrollo, de hecho. ¿no?
Yo lo veo así. Creo que la constituyente tuvo un origen notable en su constitución, en su representación en esa constitución del paisaje humano social chileno, en el La sentido de diversidad. mostrarnos tal como somos, y específicamente una, la de colegios. Es el único conjunto de representantes del conjunto representado en el que más o menos, tampoco tanto, pero más o menos, el origen escolar está correspondientemente reflejado. Me refiero a que hay una mayoría, como usted no verá nunca en un gabinete, en el que podrá haber paridad de género, pero de estos muy difícilmente, de colegios comunes, municipales o particulares subvencionados, y colegios particulares, ¿no? Eso la Constitución lo trajo, y los apellidos eran los apellidos comunes, esos mismos que usted ve en la selección de fútbol, y no ve en los gabinetes, porque hay restricciones de entrada que en el fútbol no. Por eso que, como dice Izaguirre, el principal problema de esta matriz de desigualdad es la pérdida de talento, ¿no? Tendríamos una selección de fútbol como tenemos nuestros gabinetes, ya vea usted cómo nos iría. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es que luego de ese momento extraordinario para mí, que es el discurso de Elisa Loncón y la mirada de la señora Valladares, con toda la institucionalidad y todo esto profesional chileno, ¿no? Mestizo, mujer, eh, recibiendo ese discurso y acompañando a la señora Loncón en ese aparecer, y todo eso es, para mi juicio, un asunto fundamental en la historia de Chile, respecto a su ser mestizo y respecto a su ser indígena, y respecto a la palabra mapuche, a la voz del Mapuzungún. Era como escuchar algo familiar, muy negado. Bueno, todo eso a mí notablemente logrado legítimamente, porque no era una puesta en escena, todo eso era auténtico. Qué bueno que lo pudimos vivir. Viene luego, Claro. sin embargo, un desvío. Yo le llamo el desvío. Quizá usted lo pudo ver en el libro, se llama así, en términos de que yo entiendo que la constituyente no es que se haya sido maximalista, no es que se haya pasado tres pueblos, como dice, más bien lo veo como que se equivocaron de camino, se fueron para otro pueblo, creyeron que estaban en otro pueblo, y erraron por desconocimiento, creo yo, de las sensibilidades populares y sus agendas políticos, sociales. Ese mismo pueblo que es profundamente sensible al tema de la desigualdad, por ejemplo, no lo es igualmente para los temas que para las clases medias sí lo son, como el indigenismo, el feminismo, el ecologismo, ¿no? No es que en el mundo popular esos temas no importen, pero el tema de clase o de desigualdad a la forma chilena y su perversión, podemos hablar de eso luego, y su carácter atávico, su carácter inamovible, extraordinario, con rasgos de etnia, de apellidos, de barrios, hasta con una raya en la ciudad que separa, y con una forma 90-10. Es decir, ese espectáculo de desigualdad se nos pasa a nosotros y se nos olvida, pero con una facilidad. De hecho, yo creo que ese fue el error de la constituyente, el errar. Se equivocaron, creo. El camino era tratar todo lo que se quiera, pero siempre antes, primero, o que se escuchara que, porque esa era la voz profunda de octubre, hablaba alguien en nombre de los intereses populares, los intereses de ese conjunto, no ideologías, que pueden ser admisibles o no. Yo milito, comulgo con todas ellas. No tengo restricción, por ahí no es mi tema. No, es interpretamos o no interpretamos el interés, porque octubre fue de interés, no fue ideológico.